Bienvenidos a El Diario Debate. Este miércoles 5 de junio continuamos con el análisis de la encuesta de preferencias electorales realizada por la empresa Confirme para El Diario. Y me acompañan este día Gabriela Mijares. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Rocío Gallegos. Bienvenidos. Y Raúl Gómez Franco. Buenos días, bienvenidos. Pues entramos de lleno al tema, Raúl. ¿Qué vamos a abordar hoy? Hoy vamos a analizar brevemente el resultado de los distritos 6, 7, 8 y 9, que también tienen su sede en esta ciudad. Así brevemente les adelanto que uno de los rasgos que creo que definió los últimos o los 4 segundos distritos de Ciudad Juárez es la gran diferencia que encontramos entre el candidato que resulta puntero en preferencia electoral y los candidatos que quedan en segundo lugar. El que le sigue. Así es, hay una diferencia notable en algunos distritos. Creo que ese es el signo de lo... Pero ahorita lo vamos a comentar y vamos a entrar un poco en eso. También llama la atención que sigue siendo muy notorio el desconocimiento de los candidatos Definitivo. En la opinión pública, en los electorados. Y otra cosa bien interesante, hay un distrito nuevo, el 09. Es la primera vez que este distrito entra a una contienda, es la primera vez que alguien representará a Ciudad Juárez en el Congreso con ese número, con esa representación territorial, y yo creo que eso también lo vamos a analizar el día de hoy. Es parte del análisis que vamos a abordar. Análisis del nuevo rostro electoral. Definitivamente vamos a comentar, después de hacer el breve análisis sobre el resultado de la encuesta en estos distritos, vamos a adentrarnos un poco en el tema de la redistritación, porque el año pasado el Congreso del Estado aprobó una nueva distritación para Ciudad Juárez. Antes de esta autorización por parte del Congreso del Estado, en Ciudad Juárez había 7 distritos electorales. Para esta elección ya contamos con 8 distritos, pero bueno, ese es uno de los temas Es una de las situaciones que hace extraordinaria esta elección y ya lo hemos platicado, ¿no, Gabriela? Exactamente, y es bien interesante los resultados que ahorita en unos momentos se van a dar a conocer, porque como bien decía Raúl, la brecha entre el primero y segundo lugar es muy, muy amplia, pero también hay muchos ceros, y yo creo que eso es muy sintomático considerando que hay muchos candidatos que si bien tienen una intención de voto, no son conocidos. Entonces sí resulta muy interesante esta serie de contrastes que arrojan las encuestas este día. Pues por lo pronto vamos a un primer corte y regresamos ya con nuestro invitado de hoy. Eres segura, hermosa, exitosa. Tu mirada nunca deja el objetivo. Sabes qué decir. Complacerte es mi meta. Y por eso te doy el crédito que te mereces. De Juárez es Enrique Serrano. Sus padres le enseñaron que con dedicación, esfuerzo y mucho trabajo, todo es posible. Siempre supo que su misión en la vida era ayudar a la gente y para eso se preparó. Como maestro universitario, empresario y político. Siempre ha visto por el bienestar de la gente, fiel a su familia y valores. Enrique Serrano sabe lo que Juárez necesita hoy para seguir avanzando. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso. Les recordamos que este diario debate lo hacen ustedes. Nos pueden llamar, por favor, al 629-6922 y también pueden comunicarse a través de Facebook, Twitter y en nuestro chat directo en la página del diario. Tenemos con nosotros a nuestro invitado especial del día de hoy. Me gustaría que Rocío Gallegos lo presentara. Hola, nos acompaña el maestro y periodista, ahora también analista político, el maestro Servando Pineda. Bienvenido, Servando. Gracias, Rocío. Doctor, no maestro, ¿verdad? Todavía no. Para mí, bueno, estás a punto de el asunto es que para mí es mi maestro, aparte, ¿no? El maestro como periodista. Gracias, gracias. No le hagas nos ha tocado. que a lo mejor te está barbeando para que le pongas una buena calificación. Bienvenido, Servando. Bienvenido Gracias, a este espacio Rocío, donde, bueno, Gaby y Pedro, por supuesto. el día de hoy estamos hablando sobre los resultados de preferencias electorales de 4 distritos, el 06, el 07, 08 y 09, y también queremos comentar un poco sobre este nuevo rostro electoral
que marca pauta para Ciudad Juárez esta contienda, ¿no? Y qué mejor que tú que nos puedas compartir un poco de todos estos cambios a los que nos topamos los electores. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí de verdad es un gusto estar aquí en esta que fue en algún momento mi casa. Es un placer estar aquí y por supuesto, bueno, respecto a lo que estamos viviendo, que se va a vivir próximamente, el signo distintivo es este nuevo distrito que se crea, el 09, que se forma entre el 7 y el 8, lo que era el antiguo 7 y el 8, y que ahora pasa a formar parte del 9, justamente en una redistritación que mencionaba hace un momento Raúl, parte pues de una disposición del Congreso que no lo hace voluntariamente, sino que lo hace obligado por una disposición del tribunal que lo obliga a hacer esta redistritación, que estaba marcada a la anterior elección pero que no se pudo realizar. Entonces esto es... Sí, pero... ¿Qué te parece si antes de entrar en el tema de la redistritación damos un breve vistazo a los resultados que hoy se publican en la edición impresa del diario? Vámonos directamente con el distrito 06. Les recuerdo que ayer estuvimos analizando los distritos 2, 3, 4 y 5. Hoy vamos a ver 6, 7, 8 y 9. En el distrito 06, de acuerdo con los resultados, el candidato, no, en este caso la candidata del PRI, que en este distrito van en la alianza con Partido Verde y con PANAL, ella es Gloria Porras Valles, que es una lideresa sindical, obtiene el 40.4% de la preferencia electoral. Su más cercana competidora, en este caso, es la panista Cecilia Hernández Gardea, que obtiene el 13.5%, lo cual es una diferencia abismal, tremenda. Es curioso, porque siendo que el conocimiento que tiene la gente de ella es 14.5, la conocen más que la que votarían por ella. Es una situación extraordinaria. Y bueno, en la respuesta espontánea o en la pregunta donde no se identifica el candidato, realmente nadie la conoce en el distrito, pero la conocen cuando ya se les menciona su nombre. Esa es también una característica que se da en todos los distritos, ¿no? Donde se da este fenómeno que ocurre aquí en el 6, se repite prácticamente en todos, de acuerdo a la encuesta que se publica. Y otra característica en este distrito es el hecho de que prácticamente la tercera parte de los entrevistados todavía no sabe por quién va a votar, que es el 32.1%. Bastante. Es muchísimo, es muy alto. Solo lo supera el 9, ¿no? Que es 38%, que todavía no tiene definido. Ahorita vamos a irnos con el 9, pero es la tercera parte de los encuestados no saben todavía por quién van a votar. Entonces, los candidatos tienen ahí un nicho tremendo para trabajar, ¿no? Sí, y si hace un buen trabajo la del PAN, le puede quitar espacio a la del PRI y no sé, digo, finalmente es probable que hasta pudiera haber ahí un acercamiento interesante, ¿no? Sí, porque si lo vemos en cuestión de conocimiento, de popularidad, ¿no? Digámoslo en términos muy prácticos, realmente están muy pegaditas. Está la candidata del PAN, 14.5%, y Gloria Porras con 16%, cuando Gloria Porras es dirigente de la CROC, es dirigente estatal de un sindicato muy amplio en la ciudad, que concentra, es una central obrera. Y lo que podríamos decir de ese distrito es que mucha gente se identifica con el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? A lo mejor es el voto corporativo o la preferencia en este momento no hacia la candidata, sino hacia el partido. Es en el arranque del proceso de campaña y tendremos que ver la evolución, ¿no? Por eso el diario medirá en otra futura encuesta ya el resultado que pudo haber tenido este ejercicio que harán los candidatos en estos días de campaña. De hecho, en este distrito 06 nunca ha ganado el PAN, ni ningún otro partido. Ha sido un nicho priista este distrito 06. Y habría que decir que es de los distritos con más pobreza, porque hay colonias como, estábamos viendo que hay colonias como Oasis Revolución, Santa María, por ejemplo, Ladrilleros y Calleros, Toribio Ortega, o sea, colonias que están realmente, que tienen índices de extrema pobreza, ¿no, Rocío? Sí, es donde se concentra el índice de mayor pobreza y el de mayor rezago urbano y social.
Y es donde también nos decían líderes que tienen ahí amagados a sectores, porque finalmente son los que llegan a controlar o tomar decisiones del voto ciudadano, ¿no? Entonces llama la atención el rostro que nos presenta esta encuesta. Muy bien, si usted tiene alguna pregunta, comentario, etcétera, sobre los resultados de la encuesta, puede llamarnos, recuerde, al teléfono 629-6922. En el distrito 07, el resultado nos indica que la candidata del PRI, que en este distrito van en alianza con el PT, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, aparece con el 45% de la preferencia electoral, mientras que su más cercana contendiente, que es la panista Marcela Molina Escápita, obtiene el 14%. Aquí también se da prácticamente una diferencia de 30 puntos porcentuales entre las dos, que también es muy significativo. Aquí los que no saben cómo van a votar todavía, también es un porcentaje muy alto, que es el 26.8%. Si gustan, nos vamos rápido a los siguientes distritos para entrar en el tema del día. En el distrito 08, el candidato priista, aquí el PRI contiende solo, el candidato priista Daniel Murguía Lardizábal, que es hermano del alcalde, del actual alcalde, aparece con el 42% de la intención de voto de los ciudadanos entrevistados, mientras que la panista Austria Elizabeth Galindo Rodríguez obtiene el 13%. Y ella es sobrina de un exalcalde. Así es. Como vemos, hay mucha gente conocida por sus relaciones familiares, ¿no? Entre los candidatos que están contendiendo en este momento. Respecto al distrito 09, bueno, antes no comenté, aquí baja un tanto el porcentaje de los que aún permanecen indecisos en su voto. Es el 23%, aunque prácticamente pues es la cuarta parte de los entrevistados, ¿no? Y aquí llama mucho la atención el conocimiento que tiene de Daniel Murguía, ¿no? Porque sube hasta el 56.2%. Nadie más tiene ese grado de conocimiento. De todos los candidatos a diputados en todos los distritos, el que tiene ese conocimiento tan alto. Yo supongo que aquí tiene también mucho que ver el apellido, ¿no? Claro, no, totalmente. La gente lo relaciona de inmediato, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero lo relacionan. Sí, podemos considerarlo también. En el distrito 09 se dan algunas peculiaridades. Aquí el candidato, que es el ex rector y ex secretario de Educación de Gobierno del Estado, José Mario Quintana, aparece con el 31.7% de la preferencia electoral, mientras que su más cercano competidor, que es el panista Tomás Arturo Trejo Castillo, aparece con 15.9%. Si se fijan, de los 4 distritos que estamos comentando hoy, la brecha aquí es la más reducida, entre ambos. claro. Así es. Sin embargo, un aspecto que creo que es el más llamativo del distrito es que el 38.3% de los encuestados no saben todavía por quién van a votar. Sí, ahí es grandísimo el margen de la gente. Lo que llama la atención es que de estos 4 distritos que ahorita damos a conocer las preferencias electorales, en 3 de ellos el partido puntero va en alianza o con candidatura común con otros partidos, ¿no? O sea, no va solo. ¿Cuál sería el análisis, Servando, en relación a lo que sucedió en la elección pasada? El PRI se quejaba de que muchos de sus votantes se confundieron y votaron mal y perdieron esos votos, ¿no? Pero bueno, no era culpa del PAN o de los otros partidos, ¿no? Hoy contienden en un distrito con unos partidos, en otro distrito con otros, en otros van solos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que pudiera pasar pues en esta elección? Bueno, aquí la lógica que guía este tipo de alianzas es lo que va a ocurrir en el Congreso. Es la configuración que se va a dar en el Congreso. No debemos olvidar que, por ejemplo, la ley electoral tiene ciertas limitantes en torno a esta conformación. Pues el principal es que nos indica que, por ejemplo, ningún partido político puede tener más de 22 diputados, claro, por ambos principios, ¿no? En este sentido, el PRI, su cálculo siempre ha sido lo que se conoce coloquialmente como el carro completo. Claro. Entonces, en este sentido, las alianzas que está realizando
realizando en estos momentos le va a permitir obtener un mayor número de aliados, por eso está transfiriendo esta enorme cantidad de votos a estos partidos, incluso es la primera vez en una elección en donde el PRI, por ejemplo, no presenta una lista de candidatos a diputados plurinominales, en esta lógica y en este cálculo de que va a ganar absolutamente todos, incluido el 3, que se supone que era el bastión panista, y que también aquí algo que no se nos debe olvidar, el 4 también lo ganó el PAN en la pasada elección, o el actual diputado es panista. En esta ocasión también lo va a ganar. Entonces, en ese cálculo que tenía o que tiene el PRI, corre el riesgo de pasar tener una sobrerepresentación real como partido. Claro. En los hechos la va a tener, o sea, y es lo que impugnó el PAN. Exacto, o sea, por esta transferencia de votos que hace, porque otra limitante no solo son los 22 diputados que marca, sino esta sobrerepresentación del 8% que debe tener respecto al total de su votación. Y que, por cierto, perdón, a la impugnación esta le acaban de dar palo, como se dice comúnmente, ¿no? Claro, todavía tendrá que ir al tribunal. Sí, puede impugnar y todo, pero finalmente en primera instancia no la aceptaron, ¿no? Así es. Entonces, a pesar de correr ese riesgo, en el cálculo que hace el Partido Revolucionario Institucional, ve que va a obtener una ganancia al tener como aliados algo que en los hechos se da al interior del Congreso, que son los diputados, por ejemplo, del PRD, que normalmente siempre votan al interior del Congreso a favor de las iniciativas del PRI, y el resto de los partidos políticos, dejando al PAN en una situación que también puede presentarse como inédita, o sea, al tener la menor bancada de su historia, claro, que incluso el cálculo del PAN era ganar el 3, que a la luz de, por lo menos de esta encuesta, no será así, porque incluso la diferencia es muy grande, ¿no? Algo que también sorprende tomando en cuenta ese bastión. Incluso corre el riesgo de ni siquiera hacer fracción parlamentaria al interior del Congreso, con lo cual no tendría acceso a las prerrogativas y ese tipo. Qué grave, ¿no? Yo creo que los ciudadanos deben tomar en cuenta eso a la hora de emitir su voto también, porque la sobrerepresentación o la concentración del poder político en un solo partido, en una sola clase política, es muy grave, ¿no? Claro, sí, siempre debe existir el principio de esto de pesos y contrapesos. Y contrapesos, ¿no? Claro. Entonces, para nadie es un secreto que, por ejemplo, en nuestro estado, esta división de poderes se diluye completamente, o sea, el poder judicial prácticamente está borrado a la luz del ejercicio gubernamental, y bueno, en el Congreso por lo menos existía estas voces disidentes, discordantes, sí. Lo cual todo parece indicar que en esta siguiente legislatura no será así. Pues está muy interesante el tema. Vamos a un corte comercial y regresamos para continuar con esto. Les recordamos que nuestro teléfono para que se comuniquen es el 629-6922, y también tenemos nuestro chat abierto en la página del diario, enseguida de la pantalla donde usted nos está observando. Regresamos. ¿Ya vio, pareja? ¿Qué pareja? La promoción, pareja. ¿Cuál pareja? La de Applebee's, pareja. No, pareja, ¿cuál? Esa, la que dice que si vamos a cenar en pareja, sale más barato, pareja. Uy, pareja. Vamos, ¿no, pareja? En Applebee's es más barato por pareja. Ven con quien tú quieras y pide una entrada más 2 platillos fuertes por 240 pesos. Applebee's, la vida es una, cómetela. Soy Enrique Serrano y estas son mis propuestas. Para avanzar por un rumbo seguro, necesitamos 3 cosas. Apuntalar los valores en nuestra sociedad con ejemplo y educación, consolidar la armonía en nuestras calles y generar las condiciones para que nuestra ciudad sea cada vez más segura y todos tengamos un empleo. Vota por mí este 7 de julio. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. Ya estamos de regreso en este diario de debate. Les recordamos una vez más nuestro teléfono, el 629-6922, y nuestro chat enseguida de la pantalla donde usted nos está observando en su computadora. Servando, muy interesante toda esta información, y a mí me llama mucho la atención que estas alianzas que realiza en estos momentos el PRI con los partidos
comúnmente conocidos como chiquitos o los chiquipartidos, alimentan y le dan vida a estos partidos que en determinado momento parecía que iban a desaparecer algunos de ellos, ¿no? Claro, o sea, lo que nos está presentando es un sistema de partidos ficticio, que no corresponde a la fuerza electoral que tienen estos partidos con la representación que tenemos. En el actual convenio de coalición que se tiene en el caso del PRI, hay acciones de transferir hasta el 50% de los votos o el 40% de los votos que se entregan a un partido, pero que se transfieren a otro partido. Hay que decir que, bueno, nos podrá gustar o no, pero es legal, está totalmente dentro de la ley electoral, pero nunca se había dado este escenario. Entonces yo creo que será alguna de las reformas que se tendrán que hacer en el caso de las próximas contiendas electorales, porque bueno, como nunca se había presentado estos escenarios de transferir tanta cantidad de votos, bueno, y no se había presentado esta situación, pero en el futuro me parece que sí se debe replantear, porque lesiona gravemente desde mi punto de vista el sistema de partidos. O sea, claro, si ustedes ven la mayor parte de las encuestas, sondeos, siempre una de las respuestas recurrentes del elector es de que ¿para qué si son lo mismo? Así o es lo mismo, o sea, hay un desencanto en ese sentido. Y ahora cuando ves de repente, les va a pasar a muchos, ¿no?, que veas en la boleta casi todos los partidos en torno a un candidato, pero después el mismo candidato repetido otra vez, que es el caso específico de Parral. Claro. Perdón que te interrumpa, pero tenemos una llamada telefónica. Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién nos habla? Bueno, ¿cómo están? Habla el licenciado Martín Aguilar. Sí, ¿cuál es su pregunta? Oigan, primero para felicitarlos, o sea... Muchas gracias. No hay que negar siempre que el diario innova en todo tipo de ramas correspondientes a su trabajo periodístico. Me parece maravilloso el que tengan este medio de comunicación. No sé si ahora yo lo descubrí apenas, pero es una gran muestra de profesionalismo, ¿no? Muchas gracias. Y segundo, están hablando ustedes ahí, yo creo que de la campaña política, es lo que escuché, recién abrí la página. Mi pregunta sería si el gran enemigo a vencer aquí es el abstencionismo, dadas las participaciones de nuestros diferentes gobernantes en el Estado y sobre todo anteriores y los que están ahora, ¿no? O sea, no hay que negar que pues es un problema serio la inseguridad, el desarrollo de la comunidad. Tenemos problemas con nosotros con el transporte público y con algunas obras que se han hecho de manera irresponsable. Entonces no sabemos si el gran reto es precisamente no votar, no es tanto no votar, sino dejar de votar, ¿no? Muchas gracias, le agradecemos su participación. Le decimos que ya tenemos una semana al aire y le estamos aquí todos los días de 9 a 10 participando en este diario de debate, y ustedes son quienes hacen precisamente este programa, lo enriquecen. ¿Cuál sería tu comentario en relación a la pregunta que nos hace nuestro? Bueno, siempre el abstencionismo desde hace los últimos 10, 15 años, las últimas elecciones, siempre es el enemigo a vencer. Claro. Yo lo que creo que aquí la reflexión que haríamos es, bueno, que yo haría es que me parece que sí se debe someter nuevamente, o sea, eso es algo que tampoco nos debe espantar, las leyes electorales nunca están finalmente acabadas. ¿Qué tanto también ha influido este experimento que se hizo de acortar tanto las campañas? Parecería que el criterio que siguió esta modificación es el hartazgo, ¿no?, de que la gente decía, bueno, es que son muy largas, pero al tener tan poco tiempo, me parece que ahora es un poco el reflejo de estas encuestas, o sea, no permite a la gente conocer realmente a los candidatos, ¿no? Entonces, lo que está guiándose un poco es el imaginario que tiene el electorado sobre los partidos. Claro. Me parece también que la manera en que dejaron conformado el proceso electoral creo que también le pega al hecho de que la participación ciudadana, por ejemplo, se da el periodo de las precampañas, son 12 días, 15 días de precampañas.
Después viene una veda electoral. Las precampañas y se da todo un mes de veda electoral en el que ningún candidato puede aparecer ni hablar, etcétera, etcétera. Y los ciudadanos, si bien algunos de ellos participaron en las contiendas internas de los partidos, termina la precampaña y un mes absolutamente de nada. Y entonces la gente vuelve a sus ocupaciones. De repente se viene un mes de campañas muy intenso y la gente, creo que la gente no estaba acostumbrada a este tipo de proceso electoral. Y creo que eso también lo sorprende, y creo que eso también lo lleva en determinado momento a decir, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por quién voy a votar? ¿A quién conozco? Fíjate, etcétera, eso ¿no? se refleja un poco una parte de la encuesta que ustedes publican, cuando, si mal no estoy, el 26% de la gente ni siquiera sabe el día de la elección. Así es. O sea que el día de la elección va a ser el 7 de julio. A mí me parece esto muy grave en vista de que, por ejemplo, uno se expone a cualquier medio de comunicación electrónico, la radio, la televisión, y está saturado de anuncios del Instituto Estatal Electoral. Me parece que ahí también se debe hacer un replanteamiento de esa estrategia. ¿Hasta qué punto el estar viendo la misma imagen, en este caso de Araceli Arámbula, y el mismo tema, tantas veces ya prácticamente se vacuna al electorado, ¿no? Entonces ya ni siquiera le pone atención. Y el otro punto que tiene que ver con la llamada, yo sí replantearía ese discurso que maneja las autoridades electorales de achacar a la población, al electorado, del tema del abstencionismo, ¿no? Dice, claro. No, el abstencionismo no es problema de nosotros, es problema de todos. Pues sí, y no, o sea, ¿no? Porque ellos son los responsables del proceso electoral, ¿no? Entonces, ellos sí tienen que tener esa estrategia de cómo ir a votar, y a mí me parece que ahí está la debilidad, porque simplemente han permeado en la población que la democracia es el hecho de ir a votar únicamente, y ahí se acaba. No, hemos hecho mucho énfasis en ese sentido. Algo que quisiera comentar de lo que está diciendo Servando es que el año pasado, por ejemplo, durante algunos de los programas que tuvimos también similares a las autoridades electorales decían, cuando les cuestionábamos nosotros, oigan, van a hacer más promoción para el voto, etcétera, para que la gente participe. Nos decían, eso le corresponde a los partidos. Y los partidos, cuando hablábamos con ellos, decían, eso le corresponde a las autoridades electorales. Entonces, entre ellos se tiran la pelotita y el que sale perdiendo generalmente es el ciudadano. Pero la ley establece que ambas instancias tienen esa responsabilidad. Pero se tiran la pelota a ambos y el que sale perjudicado es el ciudadano. Y lo grave es que ambos tienen prerrogativas, tienen recursos del erario para hacer este tipo de actividades. Además, bueno, en este caso los partidos políticos definitivamente son los que están buscando el poder. Así es. Y hay una cuestión muy importante ahora que estamos en estas situaciones extraordinarias de esta elección particular, que van a abonar quizás a que más gente deje de votar, ¿no? Como la cuestión de que mucha gente no sabe en qué distrito vive. Y con esta redistritación, gente incluso con conocimientos, con estudios, le preguntas tú, oye, ¿ya sabes en qué distrito vas a votar? No sé en cuál distrito estoy. Sí. Hay secciones electorales completas que pasaron a otro distrito. Sí. Ahí es donde yo digo de esto de la campaña de información que está realizando el instituto. Vamos a interrumpir un poco para ir a un corte y continuamos con este tema. Vamos al video de un pequeño sondeo que realizamos aquí en el Diario Debate con ciudadanos a los que les hacíamos precisamente este tipo de preguntas. No, en verdad no, pero sí sé dónde me toca. Al distrito 3, el diputado que está para candidato es ¿cómo se llama? Toño Andreu, el del PRI, nada más. Ciudad Juárez. El distrito. Ay, pues no sabría decirle porque yo casi no me entero. Distrito de cómo, pues yo voto por el PRI, siempre. Electoral de las tarjetas para votar, todo eso. No, el distrito no me han informado nada, no. No
me acuerdo, es que se me perdió la credencial. ¿A cuál distrito electoral? No, la verdad no. ¿Al 4? Nada más a los de la presidencia municipal. Pues lo que estábamos mencionando, ¿no? O sea, la gente ignora en casi su mayoría el distrito en que le va a tocar votar. Incluso muchos ni siquiera saben que existen distritos, ¿no? O sea, algunos... Sin duda esta elección va a ser inédita, nos va a dejar resultados también inéditos de análisis posteriores a ello, y los ciudadanos se están topando con estos escenarios distintos, ¿no? Sobre todo con el asunto de la redistritación. Sí. Ahorita, ¿no? Que veíamos que ya no saben en qué distrito viven, y yo creo que hay que decir que el año pasado hubo un cambio a la legislación en el estado de Chihuahua para regenerar o presentar un nuevo rostro, una nueva geografía electoral, donde donde en el caso de Juárez gana un nuevo distrito, que es el 09 ahora. El primero que gane pues va a ser historia, ¿no? Porque será el primero que representa a esta parte o a este territorio que está conformado por un aspecto que es el suroriente de la ciudad, ¿no? Hubo una serie de divisiones porque hubo un criterio que se estableció, estaba leyendo por ahí el criterio que se estableció el Instituto Estatal Electoral en base a legislaciones y en base a lo que determinó el Supremo Tribunal de Justicia. De hecho tenemos el mapa, Rocío, para que la gente pueda ver cómo quedó esta... Ahí está, ¿no? Que es el 09, que es el nuevo que hablábamos, es el 09, es el suroriente de la ciudad. Y el criterio es que los distritos electorales no deben de tener menos de 132,000 y no más de 178,000 habitantes. Entonces hablaban de que había distritos ya muy sobrepoblados, claro, y tenían que hacer una división, y así es como nace esta nueva redistritación en el caso de Juárez, ¿no? Y en el caso de Chihuahua. Tradicionalmente, o bueno, desde hace décadas, Ciudad Juárez tiene o ha tenido el 40% de la población en el estado, o al menos, si hablamos de listados nominales, Juárez ha tenido el 40% de la gente que puede votar en el estado. Entonces se suponía que tenía el 40%, entonces debería tener el 40% también de representación en el Congreso del Estado, lo cual nunca lo tuvo, ¿verdad? Ahorita, con esta redistritación que aprobó el Congreso del Estado, y no precisamente porque lo quisieran ellos, sino porque se los ordenó el Tribunal Federal Electoral, tenemos ya 8 diputados, y sin embargo creo que todavía no está totalmente representado Ciudad Juárez en el Congreso. Y de hecho hay que decir que estas demandas por las que se hizo este trabajo fueron por demandas interpuestas por el Partido Acción Nacional en septiembre del 2009. Ellos buscaban una mejor representación de los ciudadanos en el Congreso local y decían, hay una inequidad en la representación que tiene Ciudad Juárez ahí. Y así es como nace esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, en realidad los distritos que tenían esta sobrerepresentación es justamente el 7 y el 8, ¿no? Bueno, el 3 estaba subrepresentado, y le tuvieron que transferir del 4, prácticamente del 4 pasaron completos, pero los que tenían una sobrerepresentación casi del doble de lo que marca era el 7 y el 8. El 7 tenía cerca de 400 habitantes, 464,000 más o menos, si mal no recuerdo, y el 8 295,000. Entonces de ahí se les quita para pasar y formar al distrito 09. Cuando había distritos en el sur del estado con 20 y tantos mil habitantes, ¿no? Sí, bueno, aquí el criterio que se sigue en las zonas urbanas, concretamente Juárez y Chihuahua, tiene que ver con el criterio de las secciones municipales. En el resto del estado son municipios enteros los que se agrupan. En esta redistritación se perdió el distrito de Santa Bárbara, que era el 12, desaparece y lo pegan a Parral. Y en el caso de Chihuahua también se modifican dos distritos, ¿no? ¿Me permiten leer un comentario de la audiencia aquí en el chat? Dice Marisela Ortiz, precisamente, que las autoridades electorales se han encargado de mantener a la población desinformada, mal informada y ajena al proceso. Muchas personas no saben lo fundamental de cada partido, y como dijo un ciudadano esta mañana, votan por la mejor sonrisa. De hecho, no saben ni cuándo será la votación, ni cuál será la ubicación de su casilla, y si existe abstencionismo, también la desinformación es causa de ello. Justo eso quiero comentar. Incluso uno de los ciudadanos que fueron entrevistados para este ejercicio que acabamos de ver ahorita, él decía, no me han informado.
Es decir, el ciudadano está esperando que le informen a qué sección electoral corresponde, que regularmente eso se conoce por esta inserción que aparece publicada el día de las campañas, y bueno, porque el día de la jornada electoral, y porque tradicionalmente la casilla se ubica sea en proceso local o federal en el mismo lugar, ¿no? Sin embargo, el ciudadano está esperando. Pero ¿qué más puede hacer el ciudadano, Servando, ante esta circunstancia que se prevé, o usted mencionaba también hace un rato, que se vislumbra como una perversidad política, ¿no? En la que realmente los partidos nada más están en busca del poder, de la representación, pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, pues, para estar en la jugada? Sí, bueno, aquí no quiero ser pesimista, pero se parece mucho, ¿no? Lo que voy a decir, porque realmente el escenario que vislumbra un ciudadano común que no está involucrado en las cuestiones políticas o partidistas, el ciudadano común que simplemente sabe que tiene que ejercer su voto, realmente va a ser muy complicado. Primero, con estos cambios, es muy posible que la casilla donde él estaba acostumbrado a votar ya no sea el lugar. La ley marca un momento en el que se supone, en lo que usted dice, Gaby, debemos participar, pero la experiencia nos dice que nadie lo hace, que es revisar si estamos en la lista nominal. Me parece que ustedes una vez publicaron una nota donde en esta ocasión, extrañamente, nada más se publica un listado, pero en la asamblea municipal, en donde hasta a los propios reporteros les cuesta trabajo poder llegar, lo cual pues a un ciudadano común y corriente, pues antes se publicaban en centros comerciales o lugares, en la presidencia, y bueno, a lo mejor ahí algún despistado iba y veía si aparecía. Yo creo que los mismos partidos y sus candidatos se deben preocupar de decirle a la gente, oiga, usted está en este distrito y le toca votar en tal casilla, ¿no? Y más sobre todo aquellos que cambiaron, que antes estaban acostumbrados. ¿Pero por qué no lo hacen? Pero el asunto es que muchos de ellos a la hora de ir a votar se pueden sorprender, porque en el proceso de campaña ellos podían haber sentido que estaban en el mismo distrito de toda la vida y dieran seguimiento a un candidato, y cuando lleguen y vean en la boleta que está otro, puedes llegar a desconcertar al elector. Pero no solo eso, sino también el mismo fenómeno de la elección pasada, la forma en que tienen que votar. El PRI ahí sí es muy intrincado, la forma en que ahora hizo sus coaliciones. En unos va con todos los partidos, en otros nada más va con uno, en otros va con solo. Dos, y bueno, pues ahí va a ser en otro solo, y entonces eso va a ser muy complicado para que el ciudadano pueda exactamente saber cómo va a votar. Y ahí se va a ver si les funcionó esta estrategia que realizaron para... Lo que puede prever es que vaya a aumentar el voto nulo. Yo creo que sí, ya otra vez se va a dar ese fenómeno de que el voto nulo se va a dar. ¿Pero qué impacto puede tener esto? O sea, ¿qué impacto tiene tener esa participación de voto nulo en un proceso electoral? No, el voto nulo me parece que se va a dar por la misma forma en que está diseñada las boletas electorales y al momento de contabilizar, o sea, los mismos funcionarios electorales es donde van a tener esa confusión. Mire, yo quiero saber... Ya lo vimos en el Distrito 3 el año pasado, sí, en la votación federal. Y que nada más eran 2 partidos. Pero fíjate, lo complicado o lo curioso o hasta lo chistoso que va a resultar votar en Parral para alcalde. ¿Por qué? En donde van en una coalición prácticamente todos los partidos, o sea, todos, incluido el PRI, pero con un candidato que la gente sabe que es del PAN, y que en la boleta no va a aparecer con las siglas del PAN, y que más curioso, como va en candidatura común con el PRD, va a aparecer nuevamente como candidato del PRD, y después una candidata sola del PAN. Entonces, para la gente, bueno, son ciudades grandes, pero normalmente se conocen todos, va a resultar bastante complicado de discernir, ¿no? Es decir, híjoles, jurado ahora... Y en determinado momento puede favorecer hasta la candidata del PAN. Exactamente. Si no le sale el tiro por la culata, que la gente pues va a votar por el PAN y pensando que es jurado, a ver si no, bueno, a ver cómo salen los números. Exactamente. A ver cómo salen los números. Yo creo que aquí también, para otro programa, podríamos dejar el cuestionamiento, si ustedes lo consideran así. Ok, ya Juárez tiene 8 candidatos, ya está relativamente representado en el Congreso del Estado, pero ¿realmente la ciudadanía de Juárez está representada en el Congreso del Estado? Se siente representada. Considerando los índices que hemos estado manejando de gente que
que dice que no va a votar, que no sabe si va a votar, que no conoce cuándo es la elección, etcétera, etcétera. No, y con la cuestión de que los candidatos, por ejemplo, de los partidos chicos, salen de una sola familia en muchos de los casos, claro. o de un clan, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Verde se repite, ¿no? Hoy está el esposo de María Ávila, y luego si no es él es ella, y si no es ella es él otra vez, y luego en el PT los Aguilar. No, pero aquí en el PT el candidato a alcalde es hijo del candidato a diputado por el 09. No, sí, y en Chihuahua, o sea, si no es el Aguilar papá, es el Aguilar hijo, no, o las hermanas, toda la familia ya está. La única que falta ser diputada es la esposa. Es la esposa. Pero siempre ha estado ella de siempre suplente es asesora. o asesora. Así ¿no? es. O sea, sí, pero todos ganan. ¿Y a quién representan? Nada. Por eso te digo que de alguna manera estamos en un sistema de partidos ficticios, sí, o sea, totalmente viciado. Artificial. Algo comentabas tú ahorita, Servando. Sin embargo, eso está contemplado en la ley. Exacto. ¿Sí? Pero ¿quiénes arman y hacen las leyes? Son los mismos partidos. Antes de que respondas, Servando, vamos a un corte comercial y regresamos para la última parte de este diario debate. Les recordamos el teléfono 629-6922 y el chat, Facebook y Twitter. Regresamos. El Diario de Juárez y tu tarjeta VIP te hacen descuentos en Pockets, Wendy, Super Salas, Burger King y Body Fit, Los Canarios, Centro Médico, Habaneros, Cabo Grill, Las Alitas de Aveneto, Tomochi, Taco Inn, La Quinta, La Choza, Worcester, Cinépolis y muchos descuentos más solo con tu VIP. Ahórrate una lana con el diario y tu tarjeta VIP. Hoy Juárez necesita de ti que piensas igual y de ti que piensas diferente, porque juntos tomaremos la decisión de avanzar unidos hacia un futuro brillante y de esperanza. Tengo la experiencia y la decisión para con inteligencia y mano dura marcar el rumbo. Este 7 de julio, vota por este proyecto que es tuyo. Vota por un rumbo seguro. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. Estamos de regreso. Recuerde que el diario debate lo hace usted. Llámenos al 629-6922 o comuníquese a través de Facebook, Twitter o en nuestro chat directo que está enseguida de la pantalla donde usted nos está observando en la página diario.mx. Pues la respuesta, Servando, a esta pregunta que se te hizo antes del corte. Pues bueno, yo creo que sigue siendo parte de lo mismo. Los partidos tienen un gran reto por delante para poder convencer a la ciudadanía, pero no solo convencerlos en términos de buscar el voto. A mí me parece que se le debe dar un resignificado también al Congreso y a la participación, o sea, que no se conformen únicamente con buscar el voto popular, sino que también le hagan llegar a la gente esta información de lo que ¿qué sentido tiene la democracia en nuestro estado? A mí me parece que hay un cierto retroceso. Chihuahua ha sido siempre la punta en muchos aspectos en materia electoral, y principalmente en materia de participación ciudadana. Nosotros debemos recordar que, por ejemplo, Chihuahua fue de los primeros estados, no el primero, en incorporar las 4 principales figuras de la democracia participativa, que es el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y para mí uno de los más importantes, que es la revocación del mandato, ¿no? Ahora las candidaturas independientes, bueno, esas se van a incorporar ya en los siguientes procesos, pero por ejemplo en este tiempo estas 4 figuras, bueno, una ya desapareció, la revocación del mandato, pero de las siguientes 3 no hemos sido capaces de darle significado para que la gente sepa que puede participar en la toma de decisiones en el ejercicio de gobierno. Aunque ha habido intentos. Claro, pero no existe el entramado jurídico para hacerlos viables. Esto ocurrió con el plan de Jerónimo y estas situaciones. Este tipo de mecanismos tal vez se pudieron haber implementado con lo del plan de movilidad urbana, claro, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, no se hizo porque no hay ese interés en que verdaderamente la gente participe en la toma de decisiones en el ejercicio gubernamental. Parecería que los partidos y la clase política se sienten cómodos con el simple hecho de invitar a la ciudadanía a votar y decir, y hasta ahí terminó tu
tu participación, ¿no? O sea, claro, porque ya una participación más directa en este sentido del que estamos hablando, pues a lo mejor a los gobiernos les representaría un problema, ¿no? Claro. Incluso en lugar de motivar a que se realicen estos ejercicios, los desmotivan, ¿no? Claro. O sea, porque en los intentos que ha habido han sido los gobiernos quienes han desmotivado a la población para que no participe. O sea, el reto está ahí para los candidatos, para los partidos, pero también está el reto para la ciudadanía, para los grupos de la sociedad civil, lograr esa articulación para lograr esa participación ciudadana. Yo creo que está en manos realmente de todos, ¿no? Sí, exacto, sacar de las penumbras a los ciudadanos para que realmente capten y vivan en plenitud sus derechos y sus derechos políticos electorales, ¿no? Que la otra vez Servando exponía en una mesa sobre los derechos políticos, ¿no?, que tenemos los ciudadanos, que no es nada más votar y formar parte de las casillas, son muchos más. Entonces sí creo que se requiere, urge salir de esta ignorancia en la que de alguna manera, no sé si nos han colocado o nos hemos ido conduciendo hacia allá. Por eso yo insisto o hice el comentario que a mí me parece que ahí juega un papel determinante las autoridades electorales. Yo sí estoy en contra de que toda su campaña la estén enfocando nada más el 7 de julio, vota. No, o sea, eso es bueno porque, bueno, aún así ve el 26%, ni siquiera sabe que vamos a tener una elección, pero debe haber otros mecanismos y debe ser permanente, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo nada más durante las campañas? Debe ser permanente para que realmente se vaya generando una cultura política entre y además, como mencionaba Gabriela ahorita, tienen demasiados recursos para poder hacerlo, o sea, que eso no sería una limitante para ellos, ¿no? Claro. El gobierno o nosotros los ciudadanos les damos los recursos suficientes para que puedan tener campañas permanentes durante todo el año. Ni siquiera es de cuestión de dinero. Acuérdate que con el nuevo modelo de comunicación política, las autoridades electorales tienen acceso a los tiempos oficiales, tanto en radio y televisión. Y resulta interesante porque ahorita que hablábamos sobre esta nueva geografía electoral con la redistritación, bueno, la redistritación tuvo un costo, si no mal recuerdo, de entre 9 y 11 millones de pesos. Es decir, ese recurso se gastó exclusivamente en hacer estos mapas, en dividir y en hacer esta aritmética en la que ahorita Rocío nos hablaba, en los que algunos distritos estaban sobre representados. Eso es cuestión de números, ¿no? Cuestión de sumas, restas. Ahorita que comenta Gaby eso me llama mucho la atención. Cuando se anunció por primera vez el asunto de la redistritación, el IFE dijo que iba a costar 360,000 pesos todo el proceso de redistritación, y sin embargo vino terminando entre 10, 11 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? Esa es una muy buena pregunta. Pero para cuando tengamos por aquí al presidente. Que en ese gasto no hubo una partida para difundir y promocionar al ciudadano y decirle, cuando menos en esas colonias que cambiaron, se debió haber hecho un trabajo de calle avisándole a la gente, tu distrito dejó de ser el 03, pasó al 04. ¿No? ¿Por qué concentrar toda la campaña en decir vota el 7 de julio? Si tienes tiempos de sobra en los espacios electrónicos, ¿por qué no dedicas gran parte de esos anuncios a decirle, oye, tú de tal calle a tal calle estás en tal distrito? Además, fíjate, los criterios que se siguen de la redistritación son muy complejos, por eso también de repente eleva mucho los gastos, pero hay un criterio que es muy simple, que tiene que ver con la proporción que debe existir de la representatividad que le llaman entre el número de pobladores que hay en un distrito y la representación que debe tener en el Congreso. Pero el otro es muy simple, que es cuestiones geográficas. Entonces simplemente se basan, una de los criterios es las vías de comunicación más conocidas por la gente. Entonces, en esta nueva redistritación, si se fijan, el tema prácticamente lo que hicieron fue una cruz a la ciudad a partir de lo que es la Panamericana o la Tecnológico, y lo que queda en el poniente, lo que queda en el oriente, y lo partieron, ¿no? Entonces, considerando estos criterios que estás mencionando, ¿tú crees que para hacer eso se hayan llevado 10, 11 millones de pesos? La verdad no sé, o sea, no tendría parecería que es mucho. Pero finalmente ya lo gastaron, ya. O sea, que sea efectivo ese gasto, ¿no? Exactamente. O sea, finalmente si hubieran sido 360 o 10 millones, pero que funcione, que vaya a cumplir el objetivo que se fijaron, ¿no? O que se debieron haber fijado en determinado momento. Bueno, la mayoría de los comentarios en el chat de este día van precisamente por el lado
esto que hemos estado comentando durante todo el programa, sobre el voto nulo, sobre el hecho de la poca participación de la gente, el hecho de que el Instituto Estatal no esté promoviendo esta cultura política de la que hablaba, etcétera, etcétera, pues yo creo que la gente coincide un tanto con lo que hemos estado mencionando. Incluso mencionan, estaba leyendo también el chat, la utilidad, de acuerdo con algunos de los participantes, del voto cruzado. Dicen ellos, hay que ejercer más ese voto cruzado. Podría ser un análisis en un futuro programa. Ahí de siguiendo debate, en estas ¿no? situaciones extrañas, si lo quieres ver, les va a pasar también en Chihuahua, en la capital. Van a tener que votarlo, en el caso de los priistas, o ese voto duro, por su candidato para la alcaldía, pero ese voto lo van a tener que dar para un perredista en la sindicatura, ¿no? Entonces, en los hechos ahí es un voto cruzado, pero en la realidad sabemos que no existe ese voto cruzado, porque es parte de la alianza que tiene el PRI con este partido. Si a cabo de unos 20 años alguien analiza esta elección, se puede fácilmente confundir, porque va a decir, aquí sí hubo un voto cruzado, de que le dieron el voto al PRI y el síndico al PRD, en esta idea de lo que por lo cual nació el síndico, de ser un contrapeso. Y ahí nos corresponde a nosotros como medio de comunicación, o a ti como estudioso de los procesos electorales, dejar constancia, estudios de que no fue así, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que este tema da para mucho más, pero desgraciadamente el tiempo se nos terminó. Servando, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación a participar en el Diario de Debate. Tú sabes que esta es tu casa, tienes las puertas abiertas para regresar cuando quieras, y ustedes ya saben que tienen abierta una línea telefónica, el 629-6922, las plataformas de Facebook, Twitter y el chat para participar en el Diario de Debate. Gabriela Mijares, no sé si tengas alguna conclusión. Nada, simplemente que seguimos a la expectativa de este proceso electoral y de la campaña que hoy llega a su día quinto, sexto, si no me equivoco. Mañana estamos una semana. Hoy es el séptimo día. Raúl, ¿alguna conclusión? Sí, yo creo que sería muy interesante, acercándonos ya a la fecha de la jornada comicial, hacer un análisis de la campaña tan corta que vamos a tener, para ver si realmente hubo resultado que espera la autoridad electoral y quienes determinaron que fuera así, de esta manera, ¿no? Rocío. Pues definitivamente el proceso nos marca muchos parámetros de análisis y de laboratorio, y por eso los esperamos aquí en el Diario Debate, para seguir haciendo todo ese análisis de las situaciones inéditas que nos topamos y de seguir participando en un proceso electoral que apenas arranca. Servando. Pues nada más agradecerles a todos que me hayan invitado. De verdad, para mí es un gusto estar aquí, regresar a esto que, como mencionas, mi casa. Y bueno, pues la verdad es que lo único que nos resta es que ojalá, y lo veo la verdad muy difícil, pero ojalá exista otra vez este despertar ciudadano que caracterizó a nuestro estado allá por las décadas de los 80, en donde la gente participe realmente en la toma de decisiones. Pues nosotros esperamos que este Diario de Debate aporte un granito de arena para ese objetivo, y los esperamos mañana a las 9 de la mañana en el Diario de Debate. Muchas gracias.